antes que nada, ¿qué son los duendes, los fantasmas, los demonios? Vamos a empezar por lo más común, Bueno, que son los fantasmas. los ¿Qué es un fantasmas. fantasma? Sí, porque hay que hacer una diferenciación de lo que es cada Cada cosa, no sé. Entonces, un fantasma. Puedo dar toda la explicación si quieres de lo que en sí es nuestro cuerpo y todo, o me voy directamente. Sí, mejor directamente porque es por tiempo. Ok. Bueno, un fantasma viene siendo, o más bien es una energía que todos tenemos ahorita estando así físicamente. Se llama, bueno, ¿cómo le puedo decir? Haz de cuenta que es nuestra personalidad. Cuando una persona muere o fallece, queda en el ambiente la energía de lo que es nuestro cuerpo vital. Eso vendría siendo un fantasma. La energía vital. Sí, la energía vital. Ok. Haz de cuenta que cuando uno fallece, al sepulcro va lo que es su cuerpo físico, su alma se separa de su cuerpo y entonces queda en el ambiente esa energía. Queda la pura personalidad del muerto, acompañada de la energía vital, la energía que mantenía el cuerpo físico. Como el alma fue separada del cuerpo, o sea, se corta el hilo antacarana o el cordón de plata que le dicen, el alma pues se va a su proceso puede ser de retorno a otro cuerpo físico, puede estar al paraíso, puede estar en el limbo, dependiendo del proceso que haya seguido esa alma. O sea que me estás diciendo, o estás explicando que un fantasma no es en sí la persona muerta. No. O sea, no es que si yo me muero, me aparezco y puedes platicar conmigo porque soy yo y todo lo que ese fantasma, o sea, es yo que no pude ir al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio. Eso no es un fantasma. Bueno, A ver, hay que hacer una diferenciación de lo que es el alma y lo que es la conciencia, porque haz de cuenta, el alma es el conjunto de virtudes y defectos. Y el espíritu es nuestra esencia o nuestra conciencia. Entonces, hay personas que tienen una personalidad muy fuerte, tienen una energía muy destacada y al momento de morir, la personalidad, como es del tiempo, se queda en el ambiente, se queda en su tiempo. Entonces, es cierto lo que me dices, no tiene nada que ver lo que es el alma con lo que es la energía que queda. No, en sí no estás hablando con el muerto, sino con la energía, los residuos que quedó de esa persona. O sea, es parte de él, pero no es él. No es él. Pero por ejemplo, eso es algo que mucha gente tiene la duda, bueno, al menos yo la tendría, ¿no? Por ejemplo, el fantasma o lo que yo veo que se aparece y lo veo caminar, ¿no? Muchas veces dicen que lo vieron caminar y se desapareció en X lugar. Sí. Que lo intentan seguir, hay veces no se les ve la cara, hay veces no caminan, sino que flotan. Y que por lo regular no te voltean a ver, o si les hablas no te responden, y hay otros que sí. ¿En qué varía que sí te respondan? ¿En que ellos sí son lo que son, o son demonios, o qué serán? Sí, hay que hablar de lo que es el defecto. Los defectos psicológicos son entidades que uno mismo crea. También algunos son del tiempo. Uno en su vida, desde que nace, forma la personalidad de los 0 a los 7 años. Cuando el niño cumple 7 años, la personalidad está totalmente definida. Y a través del tiempo, a través de lo que es la imitación, va fortaleciendo esa personalidad y va creando defectos psicológicos que tienen en sí conciencia. Roban una parte de la conciencia. Cuando la persona llega a fallecer, esa personalidad puede ser que haya llegado a ser tan fuerte como para crear ese escenario, pues Como incluso, que tiene más energía para poder responderte. Sí. O inclusive tocarte, inclusive dañarme o ayudarme. Así es.
pero no es que sea esa persona, sigue siendo lo mismo, Sigue es siendo la esencia, energía. parte de lo que fue. Así es. Ok, y tiene conciencia, me refiero a de que puede pensar, razonar. Tiene lo que quedó de la mente. Esa energía mental del muerto. Ajá. Más no es su conciencia en sí, porque sus defectos en sí se fueron con su alma. Entonces, por ejemplo, es algo muy común ver que alguien quiere desenterrar un tesoro. Ahorita están de moda desenterrar tesoros en un chingo de lados. Sí. De hecho, ya nos invitaron a un lado, ¿eh? Ok. ¿No te platiqué la vez pasada, sí? Sí, nos invitaron ahí a sacar un tesoro con una persona, un caso de salud de una chava, pero luego lo vamos a platicar, ¿no? Ya fuera del aire. Y entonces, si yo veo el fantasma, porque siempre dicen que en un tesoro lo resguarda, lo cuida algo. Sí. No, o sea, no está ahí de que, ay, el escargo sale, ¿no? Por la madre. Sí. Entonces, ese fantasma que lo está cuidando, ese ente, esa energía, si yo enterré muchas monedas de oro y me quedé con el pendiente, me le puedo parecer a alguien, o sea, mi energía se puede aparecer y decirle dónde está. Claro que sí. Porque era parte de mi mente y me quedé con ese pendiente. ¿Cómo Sí. estaría el asunto ahí? Sí, cuando uno, pues de hecho, aún estando vivo, uno está ligado a todo lo que son sus pertenencias personales, a lo que es su casa, lo que es su trabajo, o sea, uno, todas las cosas inclusive, o sea, todo lo que lo que es de uno, tiene su propia energía. Entonces, se da cuenta, si él tenía guardado dinero, o oro, etcétera, etcétera, esa personalidad pues lo va a seguir cuidando o si como dices tú le queda el pendiente igual y te lo da, ya depende de la energía, pero ya es pura energía. Si quisiera yo hablar realmente, lo tendría que hacer en otro plano. Sí. Ok, recuerden, lo interesante de esto no es la teoría. Ahorita la teoría es importante porque hay que saber cómo funciona el asunto. Vamos a decir ahora sí ya en video, lo hemos hecho en audio, pero ahora ya en video para que no haya lugar a duda de que ya estamos hablando de fantasmas, vamos a hablar de duendes y de demonios. Bueno, o sea, yo a lo mejor les puedo creer a estos güeyes que están aquí hablando ahorita y a lo mejor en ese pichot también fumado, ¿no? Vamos a decir, ya saben, para el final, la práctica exacta, correcta, concreta, exacta e inequívoca de cómo poder verlos, ¿no? De cómo poder interactuar con ellos. Vamos a decir una o dos técnicas por ahí para que no haya ningún problema y puedan verlos y platicar con ellos y todo el pedo, ¿no? Sí. Ya tenemos ahí todo, lo vamos a enseñar y todo el pedo, ¿no? Bueno, entonces, eso es un fantasma. Entonces, algo que a mí que me llama la atención, por ejemplo, en los fantasmas, es la Llorona. Ajá. Algo muy concreto, no vamos a hablar de la Llorona. La Llorona la pueden ver aquí en La Paz, sí. La pueden ver en Veracruz, la pueden ver en México, la pueden ver en un chingo de lados. ¿Es la misma, o sea, es el mismo energía de la Llorona? ¿O la Llorona es todas las mujeres del mundo que matan a sus hijos, porque en todo el país las matan? Entonces, esa energía se convierte automáticamente en ese espíritu, en esa esencia de Llorona. Sí, también por la creencia popular de la gente. Esto ayuda mucho también a que se creen los fantasmas. A ver cómo la creencia popular. Haz de cuenta que, como dices, todas las mujeres que matan a sus niños, ajá, obviamente es un crimen terrible. Sí, no, sí. Y quedan con ese pendiente, o sea, lo que es el suicidio, lo que es el homicidio, todo eso es el crimen más terrible que puede haber. Las personas que cometen eso, pues obviamente su personalidad no queda en paz. Uh-huh. Entonces, las mismas personas, los vivos, pueden hacer que esa energía, o pueden moldear esa energía, pues depende de la energía mental pues, de cada quien. Pero, de hecho, no es la misma como dices tú, pues, o sea, puede ser que sean diferentes. Son diferentes. O sea, no es la Llorona de aquí, no es la que se va volando, se desaparece y No. aparece en tal lado. O sea, No. es diferente, es otra cosa. Son diferentes, sí. Sí, porque de hecho, personalidades de muertos hay donde quiera. Uh-huh. O sea, andan ahorita caminando por todos pueden lados. estar aquí sentados a un lado, Aquí sentados. pero no lo ves. Pero ahorita vamos a decir cómo hacer para verlo. Pero ahí empieza un detalle interesante en todo esto, ¿no? Ahorita que pasemos ahorita a demonios o a duendes. Es que, por ejemplo, yo, la técnica del vaso que la vamos a decir, aquí lo tenemos, para que lo vean exactamente cómo se hace. Se lo he dicho, amigos, que creen o no creen como sea, ¿no? Ajá. Y absolutamente todos los que lo han hecho
que me han dicho, todos les ha funcionado. Sí. O sea, no ha habido una sola persona que yo se las haya dicho y que realmente la haya hecho que no le haya funcionado. Pero todos la han dejado de hacer por miedo. Sí, y es que el miedo es lo más lejano. Bueno, lo que sucede es que crean o no crean, es algo, pues, netamente práctico, o sea, es algo que te va a despertar, pues, una facultad, o sea, si tú lo haces, vas a despertar. Ok, por ejemplo, si yo hago esa práctica, voy a ver chingaderas. Sí. En pocas palabras, o sea, en palabras vulgares. No es que mi imaginación o mi mente las imagine. No. No es que nunca existieron y ahora las veas. Siempre estuvieron ahí, Sí. pero no las podía ver. Ajá. La pregunta del millón, y muchos me lo han hecho y me lo podría hacer yo también, ¿no? Si no me ven, si no los veo, no me ven, o si me ven. Todavía no termino la pregunta. Ahora que los veo, ¿me van a ver y van a interactuar conmigo o nada más es verlos y como si nada pasara? Para ellos. No, pues es muy buena pregunta. Esa es una pregunta que no se puede responder más que haciéndola. Sí, Yo les recomiendo que la hagan porque es una muy buena pregunta. Porque mucha gente tiene esa duda, ¿no? O sea, no me ven, no los veo, no me ven. Los veo, me ven y pueden interactuar. Háganla, es muy interesante, pero por ejemplo, ahí te va una anécdota muy concreta, ¿no? Un amigo mío, que también es profesor, solo que él es salió un año antes que yo de la normal, pero es un amigo de hace muchos años. Sí. Entonces, le llamó mucho la atención los estudios, todo esto, y le dije que hiciera la técnica. Él la hizo, pero con la estrella, que también lo vamos a decir, ¿no? Que él no consiguió el vasito ni nada. La hizo con la estrella y dice que al mes más o menos, lo primero que es que él no miraba cosas, sentía. Hijo, sí. Que sentía como que la clásica que te ven. Ajá. Eso fue lo primero es sentir. Después, con el tiempo, eso pasó como a los 15 días, como al mes, dice que sentía de tal lado y volteaba y ya los miraba, pero que eran sombras no definidas. Una sombra, Sí, ¿no? sí. Que después los empezó a definir y cuando los definió, que dice que empezaron los problemas. Y le dije, ¿a qué te refieres con empezaron los problemas, no? Dice, mira, te lo voy a poner fácil. Yo estaba acostado, dormido, y me entraba una desesperación. Que a veces no me podía dormir o me despertaba una desesperación. Me levantaba, tomaba agua, al baño, algo, y miraba sombras alrededor de mi casa corriendo. Y dijo, cabrón, ya empezó el pedo, ¿no? Ajá. Él era entre que creía y no creía, o sea, que ocupaba ver realmente, ¿no? Y ocupaba para decir Simón. Simón. Dice, no quise parar ahí y le seguí. Siguió practicando, ¿no? Creo que lo máximo que duró fue como un mes y medio. Que dice que lo dejó de hacer cuando escuchó mi voz arriba del techo de su casa. Y que subió. Obviamente ya sabía que no había nada, o sea, ya sabía que no estaba, que yo no estaba viendo, pero subió a ver qué era. Que subió, obviamente no había nada, y que le levantaron la escalera. O sea, flotó. Que ahí dijo, con eso me doy por bien servido. Y así les puedo comentar casos de otras personas que practicando les gana el miedo. ¿Cómo, si alguien lo va a hacer en su casa, ¿cómo chingados le van a hacer para no sentir miedo, güey? O sea, esa es otra pregunta muy buena. O sea, ¿cómo lo voy a hacer yo para no sentir miedo? Pues mira, si ustedes quieren comprobar, eso es lo más efectivo que hay porque... Es muy rápido, sí, muy rápido. Si ustedes lo hacen, van a ver resultados, pero... Ahora sí que eso es de cada quien, uno tiene que estar consciente de lo que va a pasar. Para eso tendrían que saber. Me refiero a que es bueno siempre estar preparado, pues. La teoría, pues por eso es que nosotros empezamos con la teoría. Sí. O sea, necesitas tener una base. Por ejemplo, mucha gente le tiene miedo a los fantasmas, duendes o demonios porque no saben qué es. Si yo supiera qué es, no le tendría tanto miedo. Tal vez le perdería el miedo. Ajá. Si aparte sé qué es, sé cómo funciona o sé cómo protegerme, pues me la pela todo, ¿no? Pues sí. Para eso es que nosotros al principio de las prácticas damos la teoría para que no vayan a tener ese problema, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya más o menos vamos viendo que es un fantasma, que es una energía que es parte de las personas, que sí pueden interactuar con nosotros dependiendo de la personalidad de las personas,
Por eso viene a relucir las películas, por ejemplo, de La Maldición de Grush.